Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Bueno, mis hermanos, pues en este momento le voy a compartir el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, que hoy me pertenece leerle y discernirle en el nombre de Cristo Jesús. Le invito a que lea la palabra con atención, que se olvide de todos los problemas que hay fuera y solamente se concentre en esta palabra que nos da vida, que nos alimenta, que nos da la alegría para caminar en este valle de lágrimas. Vamos a dar inicio y leemos este santo evangelio invocando a las tres personas divinas para que nos ayuden en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaún. Había ahí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvar a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: «Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si le digo a mi sirviente, haz esto, lo hace». Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: «Joven, yo te lo mando, levántate». Se incorporó el muerto e inmediatamente se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: «Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo». Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: «Juan Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». En ese momento Jesús curó varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: «Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo». Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente: «Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas tienen comida regia.
y están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: ahora envío a mi mensajero delante de ti, para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan. Incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron: está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón, un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús, y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, y conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este hermoso evangelio nos habla de la fe de un pagano. Este pagano era una persona importante que tenía sirvientes a su servicio. Y este pagano, hermanos, tenía un sirviente enfermo que amaba mucho, que lo estimaba. Y dice la palabra que había oído hablar de Jesús. Y es por eso que mandó llamar a Jesús. Él no fue personalmente porque no sentía digno de ir al encuentro de esa persona que hacía grandes cosas. Aquí, hermanos, nos habla el evangelio que no estaban muy lejos de casa cuando el capitán le mandó decir que no se molestara a entrar en su casa. Sabemos que para un judío entrar a una casa de un pagano era quedar impuro.
Este capitán conocía lo que los judíos tenían como regla, y es por eso que él le pide que no entre a su casa. Y estas palabras son las que decimos cada vez que tomamos a Cristo Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este personaje creyó que con solo que él lo dijera, su criado quedaría sano. Y Jesús admiró esta fe, hermanos, la admiró. Dice el Evangelio que en Israel no había encontrado ninguna fe como de este pagano. Ojalá que en este día nuestro Dios se sienta admirado porque nosotros tenemos fe, porque confiamos en Él, así como este capitán confió y creyó que no era necesario que entrara a su casa con tal que le ordenara esa enfermedad, su muchacho quedaría sano. Jesús le premió porque era bueno. Aquí nos habla el Evangelio que fueron y dijeron que era una persona buena, que se merecía que le hiciera este favor, porque les había hecho una sinagoga. Seamos buenos, hermanos, seamos buenos con todos para que la gente interceda por nosotros ante el Padre. Y aquí también nos habla de una viuda, de la viuda de Naín, que llevaba a enterrar a su único hijo. Y Jesús iba entrando a ese pueblo. Le recuerdo que en aquel entonces los pueblos, las ciudades tenían murallas, estaban encerrados, había solamente un portón. Y en ese preciso momento sacaban al muerto a enterrar. Y Jesús se conmovió al ver a esta mujer y levantó a su hijo, le devolvió la vida al hijo único. Nuestro Dios, hermanos, se conmueve cuando ve el sufrimiento que estamos pasando. Se conmueve de nosotros y nos da la alegría, en este caso, a esta viuda que iba a quedar desamparada. En aquel entonces las viudas, cuando no tenían su pareja, cuando no tenían ningún hijo, terminaban siendo sirvientas de la familia. Y Jesús se conmueve al ver el llanto de esta mujer. Yo le invito a que se deje consolar por Jesús, que se acerque a Jesús, al que puede darle la solución a sus problemas. Y aquí también nos habla de Juan Bautista. Juan Bautista mandó preguntar con sus discípulos que si este era el que estaban esperando o tendrían que esperar a otro. Una vez que le hacen la pregunta a Jesús, Él no les dice claramente que Él es, sino que les dice: los ciegos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan. Y es lo que le llevan el mensaje a Juan Bautista. Juan Bautista sabía por los profetas, antes que él, que había anunciado que los ciegos verían, que los cojos se levantarían y que una buena nueva llegaría a los pobres. Lo mismo que dijo Jesús. Esa buena nueva era Jesús, que llegaba a hacer justicia al pobre. Porque en aquel entonces, hermanos, la gente pobre era sobajada. Los poderosos no tenían compasión, como muchos en la actualidad no tienen compasión con el pobre. Y Jesús vino a traer la buena nueva, la esperanza, la vida eterna. Y aquí también nos habla de una mujer, que esta mujer se dedicaba a la mala vida. La tenían como la pecadora del pueblo. Y esta pecadora, al enterarse que Jesús fue invitado a casa de un fariseo, que su nombre era Simón, esta mujer acudió a esa casa. Y esta mujer bañó sus pies de nuestro amado Señor con sus lágrimas. Estaba arrepentida de su vida, necesitaba ayuda y acudió a quien le podía ayudar. Se cree que esta pecadora, hermanos, era María Magdalena. Los estudiosos de la Biblia dicen que se cree que era María Magdalena. Esta mujer que acudió a Jesús con mucha humildad y le ungió su cabeza, le besó sus pies, y Jesús le da una lección al fariseo que le invitó a esa casa, que no le recibió como esta mujer. En aquel entonces, en el contexto judío, cuando un judío invitaba a una persona, tenía que darle agua para lavarse los pies, porque en aquel entonces todo era terracería y sus pies estaban empolvados y cansados de tanto caminar, porque no había transporte como ahorita, que tenemos carro, que tenemos todo.
Esta era una forma de recibir a una persona con cariño. Y en cambio esta mujer lo hizo, hermanos. Ojalá que nosotros, que también somos pecadores, muy pecadores, acudamos a nuestro Dios con sinceridad, con arrepentimiento, para pedirle perdón por nuestros pecados y cambiar de vida. Esta mujer, que se cree que es María Magdalena, cambió totalmente de vida una vez que se encontró con Jesús y que Jesús le perdonó sus pecados. Y aquí mismo Jesús dice sus muchos pecados, le perdonó y también le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Cuando tenemos fe, hermanos, en que Dios nos puede ayudar, en que no importa lo que hayamos hecho, Él nos va a perdonar, nuestra fe nos salva, porque vamos a caminar por ese camino de salvación. Yo le invito a que lea la palabra, descubra ese amor tan grande que nuestro Dios tiene por usted. La palabra es tan hermosa leerla, hermanos. Ahorita que yo leía este evangelio, yo me imaginaba entrando a Jesús, a esa casa donde fue invitado. Me imaginaba a esta mujer detrás de Jesús llorando, con esas lágrimas copiosas de su llanto y con un corazón destrozado. Me imaginaba este entierro que llevaban a este joven a sepultar. Me imaginaba a esta mujer con sus lágrimas y me imaginé a Jesús, cómo la miró con ternura, cómo se compadeció su corazón. La palabra de Dios hay que vivirla. Cada vez que la lea, métase en esa lectura y de esa manera se va a deleitar leyendo la palabra. Pero si la lee nada más por leerla, de esa manera se va a aburrir. Métase en esa lectura, imagínese ese momento que Jesús iba pasando y haciendo el bien. Lo mismo está haciendo en nuestras vidas Jesús a través de su palabra. Cada vez que leemos la palabra, el Señor nos sana. La palabra es como bañarnos. Cada vez que la leemos quedamos limpios, nos va limpiando nuestro Dios de lo que Él quiere, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo le invito a que la lea todos los días y descubra cuán importante es usted para nuestro Dios y cómo Él está preocupado por usted y desea que usted entre en este camino de salvación. Vivamos pues con alegría, con gozo, porque tenemos a un Dios que camina con nosotros, que se conmueve de nuestro sufrimiento y que siempre nos ayuda. Le invito a que lea este santo evangelio hermoso y déjese conquistar por el amor de los amores. Que María Santísima, la llena de gracia, le cubra con su manto, le defienda de todo peligro y le acompañe en todo momento. Bendiciones.